nos va a ayudar a entender quién era María. Y quiero introducirme con algo que hizo María. ¿Qué hizo María? Alabó a Dios. ¿Cuál es el privilegio de un hijo de Dios? Alabar, exaltar a Dios y a su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios llama a su pueblo a alabarlo y exaltarlo por su carácter santo y misericordioso y por sus poderosas obras que bendicen a su pueblo. ¿Significa esto que Dios necesita, gracias hermano, alabanzas? Muchos dicen que sí, pero no. Dios no necesita las alabanzas de los hombres. Dios seguirá siendo Dios con alabanza o sin alabanza, y no dejará de hacer la obra de redención y recuperación de su creación para su gloria. No dejará de hacerlo, que el hombre lo alabe o no lo alabe. Pero el alabar a Dios y a su Hijo Jesucristo bendice al que hace alabanza. Bendecido porque está obedeciendo el mandato de Dios. Pero sobre todo, el que alaba a Dios y lo hace con un corazón lleno de gozo y gratitud, es una respuesta por haber experimentado la poderosa bondad de Dios. Es comunión, se entra en comunión. Alabar y exaltar a Dios y a su Hijo Jesucristo destruye nuestra autosuficiencia, orgullo, y reconocemos nuestra impotencia y necesidad que tenemos de Dios y de su Hijo amado. La oración de María es uno de los ejemplos de cómo orar, alabar y exaltar a Dios, de modo que sea bendición para los que oyen y gloria para Dios. El título del sermón de hoy es El gozo de María exalta el poder y las misericordias de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque podemos examinar su palabra, discernirla. Ponga el poder del Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que podamos entenderla, amarla y ponerla por obra para su gloria, Señor. Para que nuestro carácter, Señor, pueda ser más parecido a Cristo y a nosotros, Señor. Damos gracias por esta bendición, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en Lucas 1, del 46 al 48, ¿qué tenemos? Veamos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí tenemos lo que muchos llaman el Magnificat. ¿Y de dónde sale esa palabra? Es una palabra latina que significa engrandecer o glorificar. Entonces se podría decir en el versículo 46, glorifica o engrandece y glorifica, magnifica mi alma al Señor y mi espíritu se goza, regocija. ¿En quién? En Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Vamos a examinar esto. Ahora dice, mi alma, engrandece mi alma al Señor. Ahora es una expresión
que también aparece en otro lugar de la Biblia. En Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Recuerdan? Otra mujer oró así. Primera de Samuel. ¿Se acuerdan quién era esa mujer? Ana. Y dice, Ana, se lo leo yo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. 1, vamos a leer. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Fíjense, la misma palabra exalta es engrandece o magnifica. Se engrandece en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Se fija? Es muy parecida a lo que hace María, porque era una oración bastante común. ¿Entre quiénes? Los devotos al Señor. Los devotos a la ley, en fin. Dice, y después dice, gozo en Dios mi Salvador. Hay un momento, María está hablando de Salvador, que Dios es su Salvador. ¿Qué está implicando eso? ¿Por qué? Veamos, versículo 48. ¿Qué dice el versículo 48? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y en esto significa porque ha tenido misericordia de la humildad de su esclava. Y en ese sentido la humildad, ¿qué es lo que significa? No está hablando de humildad como condición social. Está hablando de bajeza espiritual, humildad espiritual. Está hablando de lo que en otro pasaje se llama pobreza espiritual. Cuando Jesús le dijo a los judíos, bienaventurados los pobres de espíritu, los humillados, los impotentes, esos los que son bajeza espiritual. Esa era María. Implícitamente está reconociendo que es pecadora. Esas son palabras para decir, soy necesitado de Dios porque soy pecadora, porque soy impotente, porque soy débil. ¿Se fijan? María y su familia en realidad no eran de una familia influyente, de poder, no era una familia de la nobleza judía, a pesar de ser descendiente de la familia de David. Era una familia de condición social humilde, lo mismo que José. ¿Y cómo lo podemos notar esto? Veamos Lucas 2, 22 al 24. Se lo voy a leer. Lo tengo acá. Aquí no. Lucas 2, 22 al 24. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, apartado para el Señor significa, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda de tórtola o palomino era la ofrenda de los pobres, que no podían traer un cabrito, una oveja, o comprarla. ¿Por qué? Porque eran más caras. En cambio, los palominos, o las tórtolas, que son más chiquititas, ¿te las has visto las tórtolas? Son más chiquititas que las palomas, eran más baratas.
Y esa era la ofrenda de los pobres en Israel. Y esa era la condición social de la familia de María y la familia de José. De aquí, después dice, volvamos al pasaje 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Cuando habla de todas las generaciones, así, todo lo que viene después en Israel, todos los seres humanos que vienen en Israel, que dirán la dichosa, la llena de gozo, y no la Virgen Inmaculada, entre paréntesis, ¿eh? La llena de gozo, ¿por qué? Porque fue la mujer que traía al Mesías al mundo. Un privilegio inesperado. ¿Se acuerdan la respuesta de María al ángel? ¿Cómo va a ser eso si yo no conozco hombres, o sea, no tengo relaciones con hombres? ¿Eh? Ella está sorprendida porque Dios la eligió a ella para hacer para traer al Mesías, esperado por Israel por tanto tiempo. Entonces tiene un corazón lleno de gozo y humildad y gratitud y santidad, y alaba a Dios. El Señor me glorifica siendo yo sierva, esclava, humilde, sin valor espiritual ni social. Pero el Señor me ha engrandecido. ¿Por qué? Porque me regaló este privilegio de yo poder concebir al Mesías prometido en Israel. Realmente, esta mujer quedó llena de Espíritu Santo, no está traumatizada, no está en crisis, está llena de gozo y llena de entendimiento de la obra y del momento que está viviendo. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Versículos 49 al 53. ¿Qué tenemos ahí? Poder y misericordias de Dios. Todos estos pasajes van exaltando a Dios. María se dedica a exaltar, a alabar y a glorificar a Dios, pensando un poco en la historia de Israel, en lo que ella conoce. Por ejemplo, versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Está diciendo, Dios ha ejercido su poder sobre mí y me ha hecho concebir al Mesías. Por lo tanto, Él es poderoso y santo. Ella está experimentando en primera persona el poder de la santidad de Dios. Porque en Lucas 1:35 se acuerda lo que le dijo. Veámoslo, si lo repaso. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María entiende claramente que sobre ella Dios está ejerciendo el poder, todo poder y su santidad. María está experimentando esta gran verdad de Dios sobre ella. Y versículo 50. Versículo 50. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En hebreo, la palabra misericordia, ¿qué es lo que es? Dice compasión, sí. Pero en hebreo hay una palabra que es rehamim, con H, rehamim, que significa víscera. Y en la Biblia dice, y Dios, se le conmovieron las vísceras a Dios.
Dios no tiene cuerpo, pero para decir que tuvo gran misericordia. Veamos Jeremías 31:20. Jeremías 31:20. Dice: no es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño a quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron, dice la misericordia. Por él ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Tendré compasión de él. Es una forma física para expresar la gran misericordia, la gran compasión que siente por este pueblo, por su pueblo, en la figura de Efraín. Y después dice de generación en generación. Esto significa para siempre. Dios tiene una promesa: si yo voy a ser misericordioso con Israel para siempre. Dios ha tenido gran misericordia con Israel, ¿o no? Sí. ¿A pesar de qué? A pesar de la rebelión de Israel. Como decía mi mamá, Israel le ha sacado canas verdes al Señor. ¿Qué dice? Veamos Oseas 11:4. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está hablando, es tanto el amor de Dios por Israel que dice: yo soy como el que te saqué el yugo de Egipto, las opresiones te he sacado, y he puesto comida delante de ti. Lo único que tienes que hacer es agacharte y comer. Para decir que Dios ha sido tierno con Israel. Por amor. Por amor los tiene hasta hoy en disciplina. ¿Sí? Romanos 11:25, ¿qué dice? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ya haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte. Puede ser en tiempo, un tiempo, y puede ser en parte, una parte de Israel, o la gran parte. Pero es temporal. El endurecimiento de Israel temporal, que dura hasta hoy. Y después, en Romanos 11, vamos a ver 1-5, y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel, no de la iglesia. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre en Israel va a haber un remanente que va a creer en Cristo, escogido de Dios. Ustedes saben que el gobierno de Israel hizo un decreto de ley, la prohibición de predicar a Jesús en Israel, con pena de cárcel. ¿Por qué? Si los cristianos son una minoría. Lo que pasa es que hay mucha predicación de Cristo en Israel.
Los cristianos que peregrinan a Israel en Semana Santa van preparados a predicar en hebreo, en inglés, en los idiomas que haya, en árabe incluso. Hay iglesias norteamericanas que se preparan todo el año para eso y van a predicar. Entonces son cientos de predicadores en ese momento en Israel. Y esto, antes de Semana Santa salió ese decreto. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente en Israel que está creyendo en Jesús. Y entonces quieren detenerlo. Gloria al Señor, ¿no? Amén. Amén. Entonces, ahora, si Dios ha sido y es tan misericordioso con Israel, ¿sí? Hasta hoy, y lo será. ¿No lo será también con la iglesia de Cristo? Porque si decimos que Israel, Dios ha sido descartado por Israel, porque Israel mató a su Mesías. ¿Qué nos dice a nosotros que Dios no puede descartar la iglesia? Porque a veces con nuestras, y digo nuestras como iglesia global, apostasías, no hemos descartado a Cristo. Muchas veces nos hemos reemplazado por la prosperidad. Muchas iglesias han puesto al hombre antes que Cristo. Entonces, si Dios ha descartado a Israel, perfectamente puede descartar la iglesia. Pero a mí la Biblia me dice que Dios fue fiel y sigue fiel y será fiel con Israel. Y eso me significa que también va a ser fiel con nosotros. Pero no significa que va a ser tolerante con el pecado, porque no lo fue con el pecado de Israel. Tampoco lo va a hacer con el pecado de la iglesia. Y después dice, a los que le temen. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los que le temen? Los que lo respetan y lo adoran. Los que le tienen temor. Ese temor respetuoso de decirle Señor. No decir, hola, el flaco, el invisible, el loquito ese que está arriba, no. Eso es irrespetuoso, es blasfemo. El israelita dice que cree y tiene temor, tiene respeto, profundo respeto, y adora verdaderamente a Dios. Versículos 51 y 52. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Hizo proezas. ¿Qué significa proezas? Hazañas, gestas heroicas. ¿Cuál es la gesta más heroica que ha hecho Dios en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 26:8. Deuteronomio. Y Jehová nos sacó en Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. ¿Qué más? Y nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra, tierra que fluye leche y miel. En Deuteronomio. La salida de Israel fue un portento de milagros y de muestras de poder de Dios a todas las naciones. Incluso llegando a la destrucción del ejército más poderoso de su tiempo, que era el ejército de Egipto. Entonces, cuando María está hablando de proeza, está hablando de esa hazaña, está pensando en eso. Para el judío, eso era lo más grandioso para él, lo que Dios había hecho
por Israel. Esparció a los soberbios de corazón. Veamos Génesis 11, 6 al 8. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. De eso está hablando María. Del poder de Dios. Y después dice: quitó tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso sucedió muchas veces con Israel. Defendió Jerusalén de los ataques de los pueblos gentiles que odiaban y todavía odian a Israel. Derrocó tronos, pero también en Israel hizo eso. Veamos. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 26 al 28. Amén. Ya. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asedió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ya, ahí mismo usted que está ahí, primera de Samuel 16, 10, 12. 16. 10, 12. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya, que lo mismo. Se fija, descartó un rey y eligió un muchachito. ¿Cuánto tenía David? 14, 15 años, tal vez 16. Quienes pastoreaban la oveja eran las mujeres y los cabros chicos. Y él era el cabro chico de la casa. Tanto así que el padre, cuando vino Samuel, no lo llamó. ¿Qué va a hacer este cabro chico? Pero Dios tenía puestos los ojos en él, en el más humilde de la familia, para hacer lo que hizo en la historia de Israel. Versículo 53. Versículo 53. Cuando dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Hay un pasaje que habla de esto. Éxodo 12, 32 al 36. Éxodo 12, 32 al 36. Amén. Ya. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como os habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremian al pueblo, dándose por echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se les dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y
y le dieron cuanto podían, así despojaron a los egipcios. Así fue. Prácticamente el Señor llegó a Egipto a pagarle a Israel todos aquellos años que habían trabajado, ¿verdad? Los despojó, los mandó vacíos y a su pueblo humillado lo enriqueció. Ese es el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque es su pueblo. 54-55. 54-55. Dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Mire, esta es una promesa que Dios hizo a Israel. Deuteronomio 7, 8, 9. Vamos a ver acá. Deuteronomio 7, y dice: Deuteronomio dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, esto significa Abraham y a los patriarcas, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios sacó a Israel de Egipto por la promesa que había hecho a los patriarcas. Y toda la historia, las misericordias de Dios, las pasadas, las presentes y las futuras, están basadas en que en las promesas que Dios le hizo a Abraham y los patriarcas. Entonces, en ese sentido, Dios ha protegido a Israel, ha ayudado a Israel, por amor a quien le hizo las promesas. María no solo estaba experimentando el poder de Dios y su santidad, sino que también estaba experimentando la fidelidad de Dios con Israel. ¿Por qué? Por el cumplimiento de la promesa de un Mesías para Israel, anunciado a lo largo de casi 2000 años. En Deuteronomio 18:20 dice: y os enviaré un profeta. Dios enviará un profeta como yo. ¿Qué significa? Como Moisés. ¿Qué es lo que significa Moisés para Israel? Porque una vez yo vi un escrito que decía: ve que Jesús no es Dios, es hombre, porque Dios dijo que iba a mandar un profeta como Moisés, y Moisés es hombre. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que es Moisés delante de Dios y para Israel? El libertador. El libertador. A nombre y en el poder de Dios. Es el que va a venir parecido a ti. Y es el Cristo. Entonces, esa esperanza, ¿cuánto tiempo? Deuteronomio está casi 2000 años. Pero eso también es una esperanza que fue anunciada en ¿dónde? En el Edén. ¿Se acuerdan? Cuando le dice Génesis 3:15: y la simiente de la mujer te herirá en él la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí tenemos más de 4000 años
al momento que llega el Señor. Que aparece el Mesías en Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios cumple sus promesas al tiempo que Él ha decidido que es el tiempo. Si fueron más de 4.000 años, pero Dios cumplió. Ahora, de la aparición del Señor Jesús, de su muerte, resurrección y ascensión, hoy día son poco más de 2.000 años. ¿Significa eso que se disuelve la promesa de la segunda venida? No. Pueden pasar 1.000 años más, pero el Señor va a cumplir su promesa. Si la cumplió con Israel, ¿por qué no la va a cumplir con la iglesia y con el mundo? Porque Él es Dios. Y eso para que tengamos una proporción de tiempo. Que no importa el tiempo, Dios decide en qué tiempo. Dios cumple. Y esa es la garantía, que Dios cumple sus promesas. María, guiada por el Espíritu Santo, hace memoria de la obra de Dios para con Israel, lo cual nos habla de una mujer que conocía las Escrituras. Fíjense, todo esto que María ora, clama y exalta a Dios, habla de una persona que conocía las Escrituras. Y se ve que no tenía un conocimiento tan superficial. Y que el Antiguo Testamento es la historia de Israel. Y exalta a Dios por su poder, su misericordia, su santidad, su fidelidad. Y esta fidelidad, la máxima expresión de ello es la venida del Mesías a Israel. María es una adoradora en este sentido, si lo vemos en este párrafo. María es una adoradora en espíritu y en verdad. Lo hace con toda su alma. ¿Basada en qué? La verdad de las Escrituras. Y en ese sentido es una adoradora en espíritu y en verdad. Notemos en su oración, en su clamor, que en ningún momento María se refiere a sí mismo como alguien que tendrá un rol en la redención junto al Mesías, una co-redentora. No, nada de eso. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Es una invención del espíritu del anticristo que guía a la Iglesia Católica. Veamos Hechos 1:14. Hechos 1:14. Dice, note, todos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. A ver, pongámosle atención a esto. Pongámosle atención. María, Madre de Jesús, y sus hermanos. No está hablando de los hermanos, los discípulos. Está hablando de los hermanos de sangre de Jesús. Dice María y sus hermanos. La Madre de María y sus hermanos. Por lo menos Santiago y Judas. Que son los escritores del Nuevo Testamento. Pero el cristianismo apóstata exalta a María como corredentora e inmaculada, siempre virgen, es decir, que nunca tuvo pecado y que no tuvo más hijos que el Señor Jesús. No conoció sexualmente a su marido, José. Lo cual ustedes se imaginan y dicen, no, están locos. Sí, están locos. Pero cuando usted converse con un católico, tiene que tener los argumentos de la Biblia. Uno es este. Y usted ve que a ella no tiene un rol de líder espiritual.
Ella es una más que está participando, es una discípula. Tome en cuenta eso. Todo lo cual no tiene esto que dicen agarradero en ninguna parte de la Biblia. María se declara necesitada de un Salvador. Se reconoce humildemente pobre espiritualmente. Y esto significa pecadora. Y en el aposento alto nunca es presentada como líder espiritual de los discípulos. El que se levanta y guía la reunión es el apóstol Pedro. El que se para y dice, hermanos, veamos Hechos 1:15. Hechos 1:15, ¿qué dice? Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo, adelante. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Y él toma la palabra, él toma la guía y pone este problema y deciden resolverlo y ponen un reemplazante. Entonces, María es una más de los 120 que están ahí. De otra parte, las mujeres estériles en Israel clamaban a Dios por tener hijos, ya que la esterilidad era considerada una maldición de Dios. Y tener hijos era considerado una bendición de Dios. Ana, la madre de Samuel, no tenía hijos. ¿Y qué hacía? Lloraba. Estaba en depresión. Volvamos a 1 de Samuel 1, 10 y 11. Primera de Samuel 1, 10, 11. ¿Qué dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo. No, fíjese que no pedía 3, 4, un hijo. Varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Nazareo, consagrado, dedicado completamente a Jehová. Veamos otro versículo. 1 de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La bendijo de tal manera que le dio 5 hijos más. ¿Por qué? Porque fue una mujer devota, porque confió en Dios y Dios la bendijo. Y eso era considerado en Israel, tener muchos hijos era una bendición de Dios. ¿Y qué dice el Salmo? El Salmo dice, los hijos son una bendición de Dios. Eso era. Entonces que María tuviera un solo hijo, era casi, esta mujer está en problemas con Dios. Dios bendijo la fe de Ana, bendijo la devoción de Ana, la fidelidad de Ana, y Dios bendijo la fidelidad y la devoción de María. Mateo 13, 55, 56. Mateo 13,
55 y 56. Decían los judíos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Miren lo que está hablando. Tiene 4 varones por lo menos, hermanas, o sea, mínimo 2, plural. Mínimo tenía 6 hijos, aparte de Jesús, María. Dios bendijo a María, el tener muchos hijos. La posición católica que dice que esa frase que dice que son hermanos, dice que son primos, porque dice que los judíos entre parientes cercanos se trataban como diciéndose hermanos. Después está la posición del catolicismo ortodoxo oriental, que dice que eran hijos de José de un matrimonio anterior del cual José había enviudado. Bueno, para la fantasía de los locos, ¿no? Tremendos. Y la posición cristiana, no digo evangélica, no, cristiana, bíblica, señala que esos eran hermanos menores del Señor Jesús, concebido por José y María, que fue bendecida como Ana con hijos por su fiel devoción a Dios. Además, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo ni arameo, sino en griego. Y la palabra hermanos de sangre, de padre y madre o de uno solo de ellos, se le designa como adelfos. Y esa es la palabra que ahí aparece. Adelfos en el griego original. Y que significa hermanos de sangre. Otro argumento. El catolicismo romano dice que el Señor Jesús entregó María a Juan apóstol como madre y por extensión ella es madre de toda la iglesia. Veamos el pasaje. Juan 19, 26, 27. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y sacan este pasaje y dicen: ve, ahí está. Pero veámoslo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que María participa después de la reunión del aposento alto como una más, una discípula más? A estas alturas, al momento que el Señor Jesús es crucificado, María sufría como madre, pero era una creyente en el Mesías. Ella sufría como madre, pero era ya una discípula de Cristo y entendía quién era Cristo. Como lo demuestra, dije, su participación en el aposento alto con los discípulos. Ella estaba ahí como un discípulo más, porque los que estaban ahí eran creyentes en Cristo, hermano. No estaban los que posiblemente iban a creer, no. O los que fueron amigos, medios amigos de Cristo, no. Eran los creyentes que habían sido creyentes y creían que Jesús era el Mesías. Entonces, sus hermanos eran incrédulos. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? La voy a entregar, dejarla en manos de mis hermanos incrédulos, va a sufrir más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dirían los incrédulos? ¿Viste? Si te dije que era loco. Y la madre, ella no solo sufriría como madre, sino también como hija de Dios, que había creído que Él era el Mesías. ¿Y cómo la protege?
La protege llevándola a la casa de Juan. ¿Para qué? Para que sea consolada al momento de la resurrección junto a todos los demás discípulos que van a ver al Señor Jesús resucitado y van a ser consolados. Entonces tiene que estar en medio de los discípulos para que reciba este consuelo de poder ver a su Mesías que ella concibió, verlo resucitado. Qué mayor consuelo que es, ¿no? Para todo creyente, imagínese para ella. Admirando mucho más la obra de Dios. El Señor priorizó por la familia espiritual en ese sentido, protegiendo la vida espiritual y la fe de María. Y el discípulo amado, que era Juan, medio pariente del Señor Jesús. En fin, para que María fuera consolada. Ella también vio a Mesías resucitado, como todos los discípulos que lo vieron. Ella también se gozó con ellos. Hechos 1:12. Veamos el gozo de los discípulos. Hechos 1:12. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 12. Hechos 1:12. 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, etc. Jacobo, hijo de Alfeo, Celote, Judas, hermano de Jacob, etc. Sigamos. Todos estos perseveraron. No, hay una frase que me falta. Unánime. No, espérense. Hechos 1:12. Bueno, ya lo voy a buscar y lo voy a... Bueno, y quiero ir concluyendo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca del camino del día de reposo. Exactamente, pero no es el versículo entonces. Llenos de gozo volvieron donde el aposento alto por lo que habían visto, lo que les había dicho, lo que les había enseñado. Y la esperanza, lleno de esperanza, indudablemente. Ahora, el origen del culto a María, como se nos presenta a través del catolicismo romano, nace de un culto muy antiguo, babilónico, de la esposa de Nimrod. Nimrod, un personaje que aparece, ¿cierto?, en la Génesis. Semiramis. Semiramis es la esposa de Nimrod. Cuando Nimrod muere, se dice, según la cultura babilónica, que Nimrod se transformó en sol, el rey sol. Entonces Semiramis un día, un rayo de sol la tocó y quedó embarazada. Concibió como sin hombre, como decía Génesis 3:15. Y nace Tamuz. Tamuz es el hijo que nace de la mujer sin concepción de hombre. ¿A quién están imitando? La profecía de Génesis 3:15. Y Tamuz fue muerto porque lo atacó un jabalí. Entonces todo el pueblo hizo ayuno 40 días
y después de 40 días de ayuno resucitó. Y esa sería la figura de Cristo. ¿Quién hace 40 días de ayuno? Antes le daban mucho color con esto los católicos. 40 días de ayuno y penitencia antes de la Semana Santa, la resurrección. Pero eso viene de esto, de esa leyenda. No viene de la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor Jesús y los discípulos ayunaron 40 días antes de ir a la cruz? Ninguna parte. El Señor Jesús ayunó 40 días al inicio de su ministerio y solo. Entonces, es un mito transformado en dogma cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hace el catolicismo romano? En vez de tener estas diosas fornicarias que tenían los pueblos paganos alrededor de Roma y en Roma mismo, hace una diosa virgen y pura y le pone la cara de María, la madre de Jesús. Eso es un proceso que viene del siglo 6, 7, 8 después de Cristo. Entonces, la virginidad de María es declarada dogma. ¿Qué significa? Regla de fe, por el Papa Pío XII en 1950. Es regla de fe de la Iglesia Católica. A la vez, cuando el Papa declara eso, en el Concilio Vaticano establece que la Iglesia llega a la perfección, santidad, entre paréntesis, por medio de la Santísima e Inmaculada Virgen María. Esa es una herejía bastante grande. Y el mismo concilio declara la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra. Este es el Concilio Vaticano 1869. Entonces, cuando el Papa declara que la Virgen es inmaculada y siempre virgen, es un dogma, porque el Papa es infalible. Y ahí tiene esa doctrina hereje, por todos lados, chorrea herejía. Y es cátedra significa desde la cátedra, desde la silla, ¿en referencia a qué? A la silla de Pedro. Cuando el Papa enseña algo, es cátedra si está enseñando de la silla de Pedro. Es decir, es regla de fe obligatoria para toda la iglesia. Pero Pedro no fue ungido como el Papa por el Señor Jesús, es mentira. Si el papado nace del siglo VIII para adelante. Entonces, pero está tan radicado esto, que a veces hasta los cristianos tiran poco así, el Papa, sé que es mentira. ¿A dónde están los versículos? Conozco un poco de historia. Conozco de historia. Esto fue una invención, pero por la pelea por el poder dentro del cristianismo apóstata, que ya era apóstata. Todo esto es una apostasía inspirada por el espíritu del anticristo. María tuvo gozo de llevar en su vientre al Mesías prometido para Israel, y después tuvo el gozo de llevar a su Mesías viviendo en ella por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Cristo. Ella era discípula de Cristo, hermanos. Y como todo cristiano, desde Pentecostés les he dado que Cristo viva en ellos, en los que tienen fe, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Entonces podemos decir que María es nuestra hermana en Cristo. Porque muchos evangelios dicen, no, que María, no, dicen, fue como un saco que Dios usó para tener al Mesías. No, es nuestra hermana. Ella estuvo con los discípulos que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto.
Cambiemos esa idea de la Virgen María. Es una hermana en Cristo. Y el día de que tengamos, le vamos a decir a María, María, mira lo que hicieron de ti. ¿Sabes lo que? Si María despertara y viera lo que se ha hecho de su persona, oraría por los católicos para que se salven. Están condenados por esa doctrina. Y el día que los muertos en Cristo, todos nosotros resucitemos, también María resucitará y nos gozaremos juntos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Eso es María. Leamos bien la Biblia y no despreciemos a María. Dios la usó porque era una mujer devota. Dios la hizo santa, la santificó, la hizo su discípula por medio de Cristo. Entonces, es un honor tener también como entre nuestros hermanos y hermanas a María, ¿no? ¿Amén? Amén. Bien. Piensen eso. Si ella tiene el Espíritu Santo, tuvo el Espíritu Santo, y va a resucitar con nosotros, como nosotros. Aprendamos a orar como ella también. Recordando las bondades que Dios ha hecho en nuestra vida. Las misericordias que ha tenido. El solo hecho de salvarnos porque no tenía por qué salvarnos. Y con todo lo que eso ha significado en nuestra vida y lo que significa para el futuro. La gloriosa vida eterna. ¿Qué le importa que se demore? Pero como ya dijimos, el Señor cumple sus promesas. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta bendición de poder entender que María, una hija suya, Señor, tan devota, fiel, que sufrió, pero fue fiel al mandato que usted le dio, y damos gloria y honra a su nombre, que también a nosotros nos ha regalado el mismo espíritu que regaló a ella. Gracias, Padre, por esta bendición, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.